Es una bendición poder estar juntos, una bendición poder compartir, siempre decimos a través de este medio, ¿cierto? A través del internet. Creemos que son herramientas buenas que Dios nos ha dado y que a través de estas herramientas podemos expandir el reino, podemos crecer, podemos ser discipulados, podemos ser enseñados y también ministrados por el Señor, que es lo que necesitamos. Hay veces que estamos tan afanados, y lo digo en lo personal, a veces me pasa también que hay tantas cosas que el ajetreo de la vida diaria, las preocupaciones, el trabajo, a veces simplemente el no querer enfocarnos en lo de Dios y querer descansar, no sé, ver una película que tampoco es malo, son cosas normales, cotidianas, pero debemos también hacernos un hábito de tener un tiempo de búsqueda, un tiempo de estudio, un tiempo de oración, un tiempo de poder dedicarnos a cultivar nuestra relación con Dios diariamente. Un día que no oremos, nosotros lo notaremos. Una semana o 2 días, 3 días que no oremos, nuestra esposa, nuestro hijo lo notarán. Una semana que no oremos y que no estudiemos, todo el mundo lo notará. Todos los días tenemos que en realidad tener una comunión con Dios para que podamos vivir una vida en el Espíritu y así poder ser bendecidos y poder ser guiados por Dios y poder ser un canal de bendición para nuestra familia, para nosotros y para otros. O sea, debemos dedicar un tiempo. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que podamos en medio de todo tener un tiempo de calma, sentarnos a los pies del Señor, olvidarnos de todo lo demás y poder ser instruidos y enseñados por el Señor y que su Espíritu Santo pueda hablarnos esta noche, este día. Amén. Sí que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, Dios mío, y poder, Dios mío, quizá cumplir tu palabra. Donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio. Quizás no estamos en el mismo lugar, no estamos en el mismo hogar, no estamos en el templo, pero estamos unidos, Señor, con un pensamiento, con una intención, con un anhelo de nuestro corazón. Y es que tú, Dios mío, pueda hablarnos, pueda ministrarnos, pueda enseñarnos y pueda, Dios mío, bendecirnos a través de tu palabra. Queremos dedicar este tiempo, esta hora, Señor, a estudiar tu escritura, Señor, y a través de ella poder ser bendecidos. Señor, háblanos por tu palabra, dirígenos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos gobierne y que podamos ser, Señor, enseñados por ti. Ponemos todo nuestro conocimiento, todo lo que somos, Señor, bajo tus plantas y te rogamos que tu Espíritu Santo y tu presencia nos bendigan y nos hablen, Señor. Señor, necesitamos de ti, un toque de tu palabra, un soplo de tu espíritu, que despierten en nuestro corazón ese interés, Señor, ese anhelo de estar a solas contigo. Bendícenos, Señor, este tiempo que lo dejamos en tus manos para que tú seas obrando y fluyendo a través de estos medios. Señor, bendícenos, bendice a mis hermanos, Señor, que están también en su hogar, en sus familias, y que este tiempo sea un tiempo de bendición. Te lo pido para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con el libro de Juan. Mi esposita me dijo, ya estamos locos con Juan, pero es necesario y en verdad que estamos aquí, creemos que igual eh, toda la escritura y estos tiempos que hemos estado estudiando el libro de Juan ha sido quizá una bendición. En lo personal, me gusta el libro de Juan porque es diferente a los 3 evangelios. Los 3 evangelios tienen una mirada similar. Los evangelios que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, tienen una visión similar de lo que fueron el ministerio de Jesús, el nacimiento, la obra, el ministerio, la muerte. Los 3 evangelios tienen una mirada similar acerca de estos acontecimientos. Pero Juan tiene una visión más profunda. Juan se le llama Juan el teólogo, Juan el amado. Era el íntimo de Jesús, por lo tanto también tiene un pensamiento mucho más profundo. Ninguno de los evangelistas dijo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ninguno de los evangelistas tuvo la visión que Juan tuvo de él. Y entonces también podemos extraer mucha sabiduría, mucha revelación de la palabra, mucha profundidad al estudiar este evangelio. Así que vamos a continuar. Estábamos en el libro de Juan capítulo 7. El versículo, estábamos con el último versículo y pasamos al capítulo 8 del evangelio de Juan. El último versículo decía, se fue cada uno a su casa, así decía. El versículo 7, capítulo 7, versículo 53,
del capítulo 7 decía, cada uno se fue a su casa. Y luego volvemos y entramos de lleno hoy día con el capítulo 8. No sé qué hermano me puede ayudar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 3 y otro que nos ayude leyendo del 4 al 6 o al 7. 4 al 7. Juan capítulo 8, versículo de 1 al 3. Sí. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Amén. Otro hermano que siga leyendo del 5 hasta el 7. Del 4 al 7. Del 5 al 7, hermanita Erika. Del 5 al 7. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Y el 7? ¿Sigo? Sí. Ya. Y como insistieran, ¿sí? En preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Bueno, como decíamos, el capítulo 7 terminaba, ¿cierto? Con todo lo que vimos acerca del capítulo de lo que estudiamos, ¿cierto? De los ríos de agua viva, de cómo los fariseos habían mandado a prenderle, cómo Jesús con la palabra ellos quedaron impactados y todo lo que ocurrió. El capítulo 7 termina con que cada uno se fue a su casa. Se dice que cuando habla que cada uno se fue a su casa, hablaba de los religiosos que querían enjuiciarle, de los religiosos que querían, ¿cierto?, apresarle. El capítulo 8 comienza con una historia bien importante y es tremenda esta historia. Para mí, yo creo que una de las más lindos, de los relatos más profundos del libro de Juan, hablando de, como de lo que vemos en cuanto al actuar de Jesús frente al suceso que vive. La alta crítica, que son un tipo de estudiosos y muchos estudiosos que critican y cuestionan todo lo que es la base bíblica, dicen que este relato es como introducido, que en verdad es como algo que se puso ahí. Pero los estudiosos, y yo creo que en realidad no es así, que fue una de las vivencias y demuestra mucho lo que en verdad fue Jesús y su obra, ¿cierto? Dice, el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. La escritura siempre habla de eso, de que Jesús se apartaba larga hora, largos tiempos, ¿cierto?, a estar a solas con Dios. Que Jesús pasaba largos minutos, largos tiempos, ¿cierto?, largos días, largas noches, donde Él se encerraba, como diríamos, o se apartaba solo, a solas, donde no había tanto ruido, donde no había tanta luz, donde no habían tantas cosas que quizá en cierta forma llamaran la atención, sino que para estar a solas con Jesús. Estudiamos cuando Jesús, ¿cierto?, sabe de la muerte de Juan Bautista, ¿cierto?, y Él se aparta a solas en medio de la multitud y sube al monte a orar. Entonces, en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles, en los momentos de intimidad donde él tenía que enfrentar algo importante, Jesús se apartaba larga hora a orar al monte. Se dice que casi siempre era el monte de los olivos. Y vamos a ver acá unos versículos que donde vemos que Jesús también acostumbraba juntarse con sus discípulos, ¿cierto?, en estos montes, en el monte de los olivos. Era como un centro
de junta, era un centro donde ellos se reunían, ¿cierto? Pero lo que dice el versículo 1 era que Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Dice el libro de Lucas capítulo 21, versículo 37. Vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 21, versículo 37 y 38. Lucas 21, 37, 38. Ahora, ¿me escuchan a mí? Sí, te escuchamos, Felipe. Ah, estaba mal, estuve hablando todo el rato, estaba mal configurado, es que estoy de computador. Ya no te preocupes. 21, 37, 38. Ya, 21, 37, 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Claro, Lucas dice, ¿cierto? Hay otro versículo donde habla de que Jesús se apartaba, enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, esta era como una rutina de Jesús, ¿cierto? Enseñaba en el templo, subía al monte, enseñaba nuevamente y toda la gente venía a él. Entonces también habla de un intimar con Dios, de un subir a tener intimidad, a pasar largas horas de oración. Y también es un modelo para nosotros, porque aún siendo el Cristo, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, pasaba largas horas de oración, quería decir que si él, siendo Dios hecho hombre, necesitaba de la oración, necesitaba tiempo a solas con el Eterno, con Dios, cuánto más nosotros que somos hombres, ciertos, normales, no hombres carnales, hombres que quizás no tenemos, hombres naturales, como dice mi hermana Elisa, ciertos hombres que tienen una tendencia de continuo al mal, siendo él concebido en santidad, siendo el Dios hecho hombre, aún así en su condición de hombre necesitaba fortalecerse, todos los días ir a la fuente, ¿cierto? A la fuente que era Dios mismo, el Eterno mismo, el Padre mismo, para fortalecerse, para escuchar a Dios y al otro día enseñar. Eso era un hábito de él y también tiene que ser un hábito en nosotros. Dice también el libro de Juan capítulo 18 versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Juan 18, 1 y 2. Juan 18, 1 y 2. Ya, Juan 18, 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que es lo que hablábamos. También el monte del Olivo o los montes donde Jesús subía a orar, también muchas veces subió con sus discípulos. También era un centro de como de concentración, diríamos, donde ellos se reunían, ¿cierto? Un centro de reunión, donde ellos también, yo creo que unidos oraban, clamaban, buscaban a Dios, cantaban, no sé, pero ellos era un lugar donde ellos podían, ¿cierto? Acostumbraban o podían subir constantemente con el hecho, con el fin de poder fortalecerse y renovarse en Dios. Versículo 2. Juan, volvemos a Juan capítulo 8, versículo 2. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Cierto? Lo mismo que leíamos en el libro de Lucas, lo que leía, ¿cierto? El pastor, ¿cierto? En el libro de Lucas, o lo que leía mi hermana, ¿cierto? Erika, en el libro de Lucas, que hablaba de que él constantemente subía al monte, oraba y al otro día venía y descendía y enseñaba. Dice que y por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces era una constante donde Jesús subía, recibía, bajaba y entregaba. ¿Y por qué venía al templo? Aunque el templo era el centro quizás
religioso de la época, o mientras el templo estuvo ahí, era como la gloria de Israel, el templo, el lugar donde se subía, se sacrificaba, pero más que por ser el lugar estratégico, el lugar y por tanto el centro de adoración judío, era porque ahí se juntaba mucha gente. Tenemos que recordar que hay un cántico que se dice que uno más grande que el templo estaba aquí. Él era mayor que el templo, él era más grande que el templo y el templo en sí era considerado por los judíos lo más grande que existía en la tierra. Entonces, también cuando habla que él sentado les enseñaba, habla que era una constante, no dice sentado les enseñó o como que fuera algo algo que fuera de vez en cuando. Dice que el verbo habla de enseñaba, habla de que constantemente estaba Jesús enseñando en el templo, constantemente él les enseñaba la escritura, les enseñaba la palabra y muchos se reunían ahí, ¿cierto? A escuchar lo que Jesús hablaba, a escuchar lo que Jesús les enseñaba, lo que él les compartía. La tremenda revelación y profundidad de la palabra que Jesús les enseñaba, porque él mismo era la palabra viva, la palabra hecho hombre, la palabra encarnada. Y como los fariseos en el capítulo anterior que estudiamos, ¿cierto? En el capítulo 7 decía que los que ignoraban la palabra o los que no tenían la Torá eran malditos. Entonces Jesús, para combatir eso y para sacar a la gente de la maldición como creían ellos, les enseñaba y lo instruía constantemente en la palabra. Todos los días Jesús estaba ahí, aunque oraba toda la noche y pasaba largos tiempos, ¿cierto? Quizá de vigilia, en oración, en búsqueda de Dios. Cuando él descendía no estaba cansado, sino que estaba, como diríamos, dispuesto a enseñarles la palabra y darle luz a aquellos que estaban bajo maldición, a aquellos que estaban cegados. Versículo 3. Versículo 3 dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿cierto? Y poniéndola en medio, el versículo 4 dice, para continuar porque queda como cortado, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cierto? Versículo 3, analizando un poco el versículo, dice que los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué es lo que dice? Jesús mientras enseñaba, Jesús mientras compartía, mientras estaba enseñando en el templo, se juntaron los escribas y los fariseos y trajeron a una mujer que había sido sorprendida de adulterio. Vamos a ver en el versículo siguiente por qué la trajeron, porque en realidad Jesús no era juez, no era parte, como diríamos, del Sanedrín, no era juez, no podía emitir ningún juicio ni condenatorio ni perdonador acerca de la mujer, porque él no era juez, no era tampoco parte del Sanedrín. Jesús era un rabino que estaba enseñando la Torá. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo tremendo? Que estos hombres trajeron a la mujer y la expusieron delante de la multitud. La expusieron delante de toda la gente con el fin de hacer público su pecado. Tremendo igual lo que hacían o lo que buscaban hacer estos religiosos. Primero vamos a analizar también quién eran los escribas. Los escribas, el libro de Juan, este es el único versículo donde habla de escribas. En los otros evangelios también se habla de ellos. Los escribas eran parte importante de la sociedad antigua. Eran los que trabajaban para los reyes, eran los que trabajaban para los altos dignatarios, ¿cierto? Los que escribían y redactaban los edictos publicados por los reyes, las leyes, todas esas cosas que emitía el rey. El escriba estaba ahí para anotarla, para escribirla, para dejar un registro de eso. Pero con el tiempo en la sociedad judía el escriba empezó a traducir la Torá, a transliterar, a escribir los pensamientos rabínicos y con el tiempo fueron tomando una autoridad judía y llegaron a tener un nivel como de maestro en la sociedad judía. Y la mayoría de los escribas quienes escribían y consideraban estas leyes como casi propias, ¿cierto? Porque tenían esa capacidad de quizás escribirla, tenían la sabiduría de poder
redactar, escribir y plasmar quizás la idea o la enseñanza de un rabino, se empezaron a creer como altas autoridades religiosas. Junto a los fariseos, como decíamos, eran los más estrictos en cuanto a los mandamientos, en cuanto a las leyes, en cuanto al judaísmo extremo. Y muchas veces estos fueron los que más quizás se levantaron en contra de Jesús. Y muchas veces también ellos se creían como dueños, como diríamos, de la verdad. Hubieron muchos, y hay muchos versículos que hablan acerca de eso. No los vamos a analizar porque nos tomaría mayor tiempo. Pero también podemos ver un escriba que nosotros y todos yo creo que hemos escuchado, Esdras, que fue uno de los mayores escribas que llegó luego de la deportación, se le llamaba el segundo Moisés. Este escriba trajo nuevamente la Torá al pueblo que había llevado cautivo y formó una tremenda revolución en el pueblo de Israel después de haber estado 70 años cautivo. Entonces, igual lo escriban a gente que tenía conocimiento, pero su error fue el haberse convertido en religioso extremo, en haber sido como parte de esta línea religiosa y política que eran los fariseos y que eran en realidad estrictos, que ponían más carga a los mandamientos y lo único que hacían era apartarse de ellos. Hay un versículo que habla el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 8 habla acerca de eso, y un poco Dios reprende a estos hombres, a esta autoridad, porque se hacían o se creían en cierta forma sabios y se creían entendidos y se creían que quizás tenían toda la razón, siendo que muchas veces hablaban mentira al pueblo. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Claro, entonces, aunque quizás ellos se creían con cierta autoridad, se creían sabios, se creían entendidos, muchas veces escribían o interpretaban la Torá a su modo y muchas veces enseñaban cosas que Dios no enseñaba. Por eso aquí Dios mismo viene y les llama de que tienen una pluma mentirosa, engañosa, que muchas veces había hecho errar al pueblo, como aquellos profetas de esa misma época que profetizaban y anunciaban paz mientras Dios estaba anunciando juicio. Entonces ellos tenían en cierta forma la religiosidad, el cargo, se creían como sabios y en cierta forma se habían apartado de lo que verdaderamente tenían que hacer, era traer al pueblo la palabra y que ellos pudieran conocer en verdad la Torá, que pudieran conocer al Señor a través de la palabra. Hay un comentario que tengo escrito, dice, ellos fueron, hablando de los escribas, los que organizaron el canon de las escrituras y la interpretación de los mandamientos. A esto se le llamaba la tradición de los ancianos. Esto aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento como Mateo capítulo 15 versículo 2, no lo vamos a buscar, ni Marcos 7:3. Cuando habla esto, dice, la tradición de los ancianos está hablando de lo que eligieron los escribas, ¿cierto? Para considerar como inspirados por el Espíritu o como verdaderamente la palabra de Dios. Pero enfocado en el versículo y en la actitud y en el hecho que estos hombres, ¿cierto?, hacen al traer a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la traen en medio, ¿cierto?, de la multitud que estaba escuchando a Jesús, en medio de la multitud que está escuchando al maestro, y vienen y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos que no consideraban a Jesús como un maestro real, ellos que no consideraban a Jesús como un hombre sabio, ellos que no consideraban a Jesús como un hombre entendido, como un hombre de Dios, sino como un falso maestro, como un falso rabino, como un falso mesías. Ahora, con un poco de ironía, vienen y le dicen, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Entonces, es curioso eso porque aunque no lo consideraban un rabino real o un maestro real, vienen y lo llaman maestro. Y mire lo que dice el versículo 5, y aquí es donde nos explica por qué motivo habían traído a esta mujer delante de Jesús y delante de toda esta multitud que estaba escuchando, ¿cierto?, las enseñanzas del maestro. El versículo 5 dice, y en la ley
nos mandó Moisés a apiedrar a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué es lo que buscaban ellos? ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Qué es lo que esperaban ellos? ¿Cierto? Esperaban que Jesús dictaminase una sentencia con respecto a esta mujer. Ellos creían que Jesús le iba a perdonar, y cuando Jesús les diera el perdón a esta mujer y dijera, no, no pueden apiedrarla porque hay que perdonarla, ellos iban a acusar a Jesús que estaba violando la ley, estaba violando los mandamientos, estaba pasando por alto la enseñanza de Moisés, estaba pasando por alto lo que la ley decía. Si vamos a la palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 22, el versículo 23 y el 24, Moisés había escrito, Dios le había ordenado que hablase acerca de esto, que pusiera una ley con respecto al adulterio. Y veamos lo que dice. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24. Acá lo encontré. ¿Cómo dice 22, Felipe? 22, 23, 24. Sí, 23, 24. Ya, si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, incluso aquí hablaba, ¿cierto?, de la mujer que había sido, la muchacha virgen que había sido desposada. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades que el hecho de que un hombre desposara a una mujer o a una joven quería decir que ellos ya estaban comprometidos en matrimonio. El desposorio era parte, ¿cierto?, del matrimonio. Si yo desposaba a una mujer y luego estaba con otra, era considerado adulterio. Entonces, cuando ellos estaban comprometidos, por eso cuando José, ¿cierto?, ve que María estaba embarazada, no quería, ¿cierto?, darle carta de repudio, no quería repudiarla porque podía ser condenada a muerte, ¿cierto? Porque pues ya estaban desposados, no se habían casado aún, pero desde el momento del desposorio ya ellos estaban comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que si la muchacha hubiera sido, la muchacha virgen, ¿cierto?, ya hubiera sido desposada por alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, dice, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no avisó, no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitaréis el mal de en medio de ti. Entonces, también eso está en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Aquí vemos que Moisés o Dios le enseña acerca de el adulterio, como diríamos en esa etapa de noviazgo del desposorio, y aquí lo vemos también en el proceso del matrimonio. Levíticos 20:10. Ya, dice en Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectivamente serán muertos. Muertos. Entonces, como decimos, hablaba acerca del desposorio. El adulterio también era considerado en el proceso del desposorio. Lo que hablábamos acerca de José, que no difamó a María, ¿cierto?, por estar embarazada antes de que ellos concretaran su matrimonio. Y también era adulterio, ¿cierto?, si algunos estaba con la mujer de su prójimo. Pero hay algo que recalca en los dos versículos que analizábamos, y era que ambos tenían que ser sacados de la ciudad. No dice que solamente la mujer, no dice que solamente el hombre, dice que ambos tenían que ser sacados de la ciudad y tenían que ser los dos lapidados, y así se borraba el pecado de en medio del pueblo. Pero aquí pasa algo bien importante, porque vemos que
estos fariseos y estos escribas solamente traen a la mujer a exponerla, traen solamente a la mujer delante de Jesús para que él emitiera un juicio. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que había sido sorprendido en el acto mismo del adulterio? Lo más probable es que el hombre haya sido conocido del alguacil o de quien detuvo a esta mujer cometiendo el pecado o adulterando, ¿cierto? Lo más probable es que este hombre quizás tiene que haber tenido cierta reputación, cierta importancia y lo dejaron libre. Pero la mujer la trajeron para condenarla. Pero es tremendo que cuando traen a la mujer, ¿cierto? La traen delante de Jesús para que éste emitiera un juicio. Si analizamos bien la condición y el castigo que tenía como consecuencia el adulterio, y si nos preguntamos por qué tan severo, era importante. ¿Por qué? Porque se estaba violando en cierta forma el primer pacto que Dios había hecho con el hombre y la mujer, que era el pacto de unirlos. Lo que se estaba haciendo era violando el pacto sagrado contraído delante de Dios. Por lo tanto, se estaba tomando el nombre de Dios en vano y eso era causal de muerte. Eso está también en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 17. Proverbios 2:17. Si quieres leemos del 16 al 17 para que entendamos igual un poco el contexto, porque ahí habla de la mujer pecadora, la mujer que ajena, como que habla igual un poco de esos proverbios. 16 y 17. Proverbios 2, claro, 16 y 17. Ya. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Del pacto de su Dios. Eso es lo importante, porque el juicio era tan severo, porque lo que se hacía al cometer el adulterio era violar el pacto de Dios, ¿cierto? Violar el pacto sagrado que Dios había hecho con el hombre y en el cual el hombre había jurado fidelidad delante de Dios. Por lo tanto, la manera en la que se borraba ese pecado del pueblo era lapidando, ¿cierto?, a la mujer y al hombre que habían sido sorprendidos en el adulterio. Hablando acerca del adulterio, de hecho, vemos que Jesús es más estricto aún, porque si bien es cierto, ellos y los fariseos, los religiosos, consideraban adulterio cuando esto se cometía, como diríamos, como se ejecutaba físicamente, Jesús enseña en su palabra que el hombre que codiciaba a la mujer de su prójimo ya estaba adulterando con ella. Por lo tanto, los mandamientos, la enseñanza de Jesús, los mandamientos de Jesús, de la forma en la que él aplicaba la palabra, era mucho más profunda que lo hacían los religiosos de la época. Mire, eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. En su corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos igual en la enseñanza de Jesús? Que el hecho del adulterio lo ve de manera más profunda. El que codicia a la mujer de su prójimo, el que desea a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, igual, como diríamos, no era que Jesús fuera más perdonador, de hecho era más profundo, pero Jesús abordaba el pecado de manera diferente. Él lo abordaba de una manera diferente. Y en ningún caso el hecho de estar, ¿cierto?, un hombre con una mujer era pecado en sí, pero tenía su orden. Dios había creado las relaciones maritales para que se cometieran, como dice la palabra, ¿cierto?, dentro de su matrimonio. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4 también dice esto, dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla.
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En cierta forma, el tema de la sexualidad y las relaciones maritales eran honrosas, eran creadas, pero dentro del matrimonio, ¿cierto? Y eso es lo que enseñaba. El versículo 6 dice, maestro, decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con su dedo. ¿Qué es lo que dice? Que cuando ellos traen a la mujer, ¿cierto? La exponen públicamente, dejan ir al hombre, no sé por qué motivo, no dice la escritura acerca de eso, pero solamente traen a la mujer. Ya el juicio era poco legal, ya el juicio o la condena a esta mujer era poco transparente, porque solamente, aunque habían sido sorprendidos los dos en el acto mismo del adulterio, solamente se trae a una delante de Jesús para que él la enjuiciara, ¿cierto? Pero aquí explica cuál era el motivo por el cual ellos traen, ¿cierto?, a esta mujer delante de Jesús. El motivo era, ¿cierto?, esto hacían tentándole, para tentarle, ¿cierto?, para poder acusarle. Pero Jesús, ¿cierto?, mientras ellos hablaban, inclinado en el suelo, mientras él le estaba enseñando, porque él estaba sentado, ¿cierto?, escribía con el dedo en el suelo. ¿Cierto? Es profundo porque ellos con todo su alboroto y toda la gente que traía a esta mujer y en realidad lo menos que le había importado era la condición de la mujer, la habían difamado, habían publicado su pecado, la habían quizá desprestigiado con toda la comunidad, ¿cierto? Y la traen a Jesús y le dicen, maestro, nuestro Moisés escribió en la ley que esta mujer debemos apiedrarla, debemos lapidarla, fue sorprendida en el acto del adulterio, por lo tanto tiene que morir. ¿Qué es lo que dices tú, Jesús? ¿Qué es lo que dices tú, maestro? Entonces dice que esto hacían para tentarle, querían tentar a Jesús de manera que él, como decíamos desde el principio, perdonara a esta mujer o pasara por alto la ley o pasara por alto la enseñanza de Moisés. Ellos querían encontrar motivo alguno para enjuiciar a Jesús, motivo alguno para poder condenarle, que pudieran decir ellos, que pudieran juzgarlo por el hecho de no respetar ni cumplir la Torá. Ellos querían solamente eso. Cuando habla de que ellos querían tentar, la palabra tentar habla de tentar, probar. Pero en esta condición adquiere una connotación negativa. Ellos estaban buscando tentar a Jesús, encontrar algo, encontrar una caída en él, una caída, un error, un defecto en él. Lo que ellos querían encontrar un defecto. Pero dice que él seguía escribiendo en tierra. Hay un misterio tremendo acerca del que escribía. Y muchos, ¿cierto?, han hablado de muchas teorías y puede haber muchas suposiciones de qué es lo que Jesús estaba escribiendo, ¿cierto?, en la tierra mientras estaba ahí, quizás inclinado, mientras ellos estaban acusando a esta mujer. Algunos dicen que escribía, ¿cierto?, el pecado de ellos. Otros dicen que escribía el nombre de cada uno de los que querían acusarle. Otros dicen que estaba dibujando. No sé, pero en la escritura no hay ninguna base bíblica que hable, ¿cierto?, acerca de eso. Sí que podemos tener muchas suposiciones de lo que escribía, ¿cierto?, en la tierra, pero no tenemos nada, ¿cierto?, que pueda darnos una base para saber lo que Jesús estaba escribiendo en ese instante. Dice que Jesús no les tomó en cuenta lo que hablaban. Él siguió escribiendo. Versículo 7. Y dice, y como insistieran en preguntarle, siguieron hablándole, rabino, maestro, Jesús, ¿qué es lo que tú dices? Exprésate, da un dictamen, emite un juicio acerca de esta mujer, di algo, ¿qué es lo que tú dices acerca de ella? Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, mire lo que Jesús les dijo. En cierta forma el silencio como que puso más tenso el lugar. El silencio hizo que quizás la tensión fuera mayor, que la atención de los que estaban ahí estuviera más dispuesta a escuchar lo que la respuesta de Jesús. Y como insistieron, dice, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no dijo, no, la perdonamos.
Jesús no dijo, no podemos lapidarla, a esta mujer hay que hacerle misericordia. Jesús no dijo, pasemos por alto los mandamientos. Jesús no dijo, esta mujer, no importa que haya pecado. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ya, ustedes quieren apiedrarla, apiedrenla. Pero el primero en lanzar la piedra sea el que de vosotros esté sin pecado. Es tremendo porque la multitud que estaba ahí, los muchos judíos, los muchos fariseos, los muchos escribas que estaban ahí, yo creo que fueron impactados por la respuesta de Jesús. Los muchos que estaban ahí, yo creo que fueron confrontados por Jesús. Y quizás su propia conciencia, su propio pecado empezó a acusarle. Atacados por su conciencia, dice que uno a uno empezaron a dejar las piedras en el suelo y a retirarse. No se fueron todos juntos, pero uno a uno empezaron a dejar las piedras en el suelo y a retirarse. Hay un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Habla del juzgar a los demás. ¿Qué es lo que estos querían hacer? ¿Qué estos que estaban haciendo con la mujer? La habían juzgado públicamente, la habían encontrado y la habían expuesto. Lo que menos le importaba a estos religiosos era la mujer. No le importaba la vida de la mujer. Lo único que querían era encontrar cabida para poder juzgar a Jesús. Lo único que encontraba era poder encontrar algún defecto, encontrar algún motivo por el cual enjuiciarle. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es lo que hacían ellos, ¿cierto? Estaban juzgando a la mujer, ¿cierto? Pero eran inexcusables ellos, no tenían excusa, no tenían respuesta, porque ellos que estaban juzgando públicamente a esta mujer de pecado, de adulterio y que querían condenarla, al juzgarla ellos mismos, ¿cierto? Fueron juzgados, ellos mismos fueron confrontados, ellos mismos fueron condenados por su conciencia. Imagínense, cuando ellos llevan a la mujer, lo que querían era apresar a Jesús y matarle. Entonces, cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el pecado más grande que estaba en su corazón era la intención de matar a aquel que Dios mismo había enviado, aquel que Dios mismo había, ¿cierto?, enviado a salvar el mundo. Ellos querían arrebatarle la vida. Entonces, acusados por su conciencia, cada uno empezó a dejar las piedras en el suelo y empezaron a irse. Versículo 8. Dice, e inclinándose de nuevo en el suelo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hay una versión y hay un escrito antiguo que los sabios no consideran, pero dicen que cuando él siguió escribiendo, siguió escribiendo en tierra los pecados de ellos. Y por eso hay una teoría que hablan eso, de que Jesús escribió el pecado de cada uno de ellos. Pero es tremenda esta situación, porque cuando Jesús levanta su cabeza, cuando Jesús levanta su cara, en cierta forma mira, quizás de ojo a ojo, quizás miró a todos los religiosos, miró a todos los escribas, los fariseos que estaban ahí, los miró como diríamos, rostro a rostro, cara a cara, y con su mirada quizás penetró esos corazones tan endurecidos y llenos de maldad, que fueron quizás acusados por su propia conciencia. Esos ojos de Jesús quizás fueron ojos que quizás como llamas de fuego, como dice ahí en el libro de Apocalipsis. Mire, busquemos ese versículo, está en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Yo creo que los ojos de Jesús penetraron el corazón duro de estos hombres y fueron acusados por su conciencia de que querían matarlo, de que querían enjuiciarlo. Apocalipsis 1, versículo 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego.
Sus ojos eran como llamas de fuego. Yo creo que al momento que levantó su cabeza y miró a los religiosos que querían acusar a esta mujer, vieron como ojos como llamas de fuego. En cierta forma, con un poco de rabia, me imagino yo, con un poco quizás de indignación al ver la maldad de ellos, con la que querían enjuiciar a esta mujer, y también con ese fuego que quizás purifica, ese fuego que consume, ese fuego que quizás descubrió el corazón de cada uno de ellos. Por eso dice el versículo 9: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dicen que por qué pensaron los más viejos, porque los más viejos dicen que tenían mayor pecado, mayor culpa, mayor conciencia de lo que estaban haciendo. Por eso desde los más ancianos empezaron a dejar las piedras en el piso y salirían acusados con su conciencia, hasta el punto que Jesús quedó solo con esta mujer. Hay un escritor que se llama Hendriksen, que es un escritor bien conocido, y él tiene un comentario que dice así, dice: habían sido superados estos religiosos en habilidad, ya no sabían qué decir o qué hacer. Al haber fracasado por completo en sacar de la boca de Jesús una respuesta que pudiera constituir la base de una acusación contra él, habían sufrido una derrota humillante. Y los primeros en ver esto fueron los más ancianos. Por esto fueron los primeros en desaparecer. Los demás fueron siguiendo. Es tremendo porque dice que ella continuaba en el centro de la escena. Ella seguía ahí, ¿cierto? Ella seguía ahí donde la habían dejado, ¿cierto? Donde la habían abandonado los acusadores. Ella llegó a un momento donde estaba sola delante de Jesús, sola delante del Maestro, ¿cierto? Sola delante de Jesús. Hay un pensamiento y un escritor que dice, Agustín dice que solo se quedaron allí la miserable y la misericordia. Solo estaban ahí cuando se fueron toda la multitud de la gente que estaba ahí se fue. Solo quedaron ahí, dice, la miserable y la misericordia. Es tremendo esto porque si había una persona que podía condenar a esa mujer, era Jesús. De hecho, cuando cuando él levanta su cabeza, versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dice que lo único que había escuchado desde el momento que había sido sorprendida en adulterio no eran condena, era ser juzgada, era ser expuesta. Como decimos en todo este estudio, que lo menos que le importaba a los religiosos era la condición de esta mujer. La escritura decía que cuando alguno era sorprendido en pecado, el pecado no se hablaba públicamente, sino en secreto. El pecado se abordaba con las personas justas en el Sanedrín, con los jueces, pero la menos cantidad de personas eran los que tenían que conocer su pecado. Sin embargo, esta mujer había sido expuesta públicamente. Su condición había sido expuesta de tal forma que todos sabían que había sido una mujer adúltera. Quizás en la calle la gente le iba a ver y iba a decir: ahí va la mujer que fue sorprendida de adulterio. Esa mujer nunca más podía quizás vivir una vida normal. Pero cuando ella se queda sola con Jesús, como decimos, el único que podía enjuiciarla, quizás ella esperaba que Jesús la condenara, que Jesús también la enjuiciara, que Jesús también quizás emitiera un juicio contra ella por su pecado. Pero es tremenda la respuesta que Jesús le da. Jesús le pregunta y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno ha quedado, era obvio, ya no había nadie. La mujer había visto como todos habían salido ahí. Quizás era obvia la respuesta de parte de la mujer. Ella le dice: Señor, ninguno ha quedado. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es tremendo esto porque Jesús tenía la autoridad de condenarla, de enjuiciarla. Pero ¿qué es lo que dice? Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Y cuando le dice que él no la condena es porque él no había venido a condenar al mundo.
No había venido al mundo a condenarlo, lo que había venido a hacer era a salvarlo. Mire, veamos, eso está en el libro de Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús por eso le dijo, ni yo te condeno, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y esta mujer que solamente había recibido crítica, esta mujer que solamente había recibido exposición, esta mujer que había sido enjuiciada, condenada, basureada, que su dignidad había quedado por el suelo quizás porque había pecado, está bien, había pecado, pero al momento de encontrarse con el creador del mundo, no la enjuició ni la condenó, sino que le mostró su misericordia. Por eso en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor estaba lleno de gracia, lleno de verdad, y pudo perdonar el pecado de esta mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno ha quedado, Señor. Yo tampoco te condeno. Pero no fue que pasó su pecado por alto, no fue que le dijo, ya mujer, ándate, no importa tu pecado, no importa que hayas adulterado, no importa que hayas caído, no importa que hayas fallado. Jesús le da un término al versículo tremendo, sino que le dice, pero vete y no peques más. ¿Qué es lo que Jesús le habla? Le dice, yo te perdono, yo tampoco te condeno, pero cambia tu actitud, pero arrepiéntete de tu camino, pero vuélvete a Dios, vete y no peques más. Lo que Jesús le dice es que rectifique su camino. La palabra arrepentirse habla de volverse, habla de rectificarse, habla de volver al que te creó. Y en verdad esta mujer que se había pecado, pero al encontrarse, como decíamos, la miserable con la misericordia le dijo, vuelve a empezar, vuélvete de nuevo a tu creador, vuélvete de nuevo al Señor, vuélvete de nuevo a los mandamientos, no peques más, vuélvete, cambia tu vida. ¿Y qué es lo que dice? Que la mujer se fue. Yo creo que esa mujer se fue transformada. Yo creo que nunca más fue la misma. Yo creo que nunca más fue igual. A pesar de haber sido enjuiciada, de que querían quizás lapidarla, de que a los religiosos no le importó ni una pizca, ¿cierto?, su dignidad, sino que lo único que querían era condenarla. No le importó siquiera su vida porque querían enjuiciarla y matarla. Jesús, cuando tuvo un encuentro con ella, lo que le ofreció fue el perdón, fue la misericordia, fue la gracia, fue el perdón, la restitución, la restauración. Vete y no vuelvas a pecar, vete y cambia de camino. Y yo creo que ese encuentro con Jesús cambió completamente la vida de esta mujer. A Jesús se le criticaba y se le enjuiciaba. ¿Por qué? Porque se juntaba con pecadores. Este se junta con borrachos, este es bebedor de vino, este se junta con la adúltera. ¿Se acuerdan cuando está en casa de Simón el fariseo y dice que entra la mujer adúltera, ¿cierto? Y se posta a los pies y empieza a besar sus pies y a lavarlo con sus lágrimas. ¿Qué es lo que dijo el religioso? Si este supiera la clase de mujer que esta, si este fuera profeta, verdaderamente sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús lo confronta y le dice, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Sin embargo, esta mujer no cesa de lavar mis pies con sus lágrimas. No secaste mis pies, sin embargo ella no para de secar mis pies con su cabello. No ungiste en mi cabeza y ella, cierto, ha ungido mi cabeza con perfume. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que habla? De que el Señor recibe al pecador en su condición. No es que perdone o reciba el pecado, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y a través de ese perdón, y a través de esa misericordia, y a través de su sacrificio, le da la oportunidad y tiene la autoridad de darle una vida nueva al pecador. Por eso el apóstol Pablo habla de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús hizo algo nuevo en la vida de esta mujer y yo creo que fue impactada, a pesar de que los religiosos querían condenarla, matarla, sacrificarla y exponerla con el único fin de tentar a Jesús y enjuiciarle. Lo que la mujer recibió fue perdón, y lo que los religiosos recibieron fue ser acusados por su propia conciencia. Tremendo lo que podemos entender o lo que podemos estudiar en el estudio, lo que Dios nos enseña a través del estudio de hoy. El Señor vino para salvarnos. El Señor salvó a esta mujer como viene a salvarnos a cada uno de nosotros. Y él le dijo a Simón, ¿cierto? Ahí, cuando estaban haciendo mención de ese versículo, él le dijo que al que más se le perdona, más ama. Yo creo que esta mujer amó a Jesús con todo su corazón. Y yo creo que cada uno de nosotros, a los que Dios no ha perdonado y no ha restaurado, ha cambiado nuestra condición, debemos amar al Señor con todo. No importa cuántos quieran juzgarnos, condenarnos, criticarnos, hay uno que murió en nuestro lugar para perdonar y cambiar nuestra condición y decirnos desde hoy en adelante: no peques más. Si volvemos al Señor y caminamos con Él, dice que los que están en Cristo no cometen pecado, o sea, no son esclavos del pecado. Aunque pecamos, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el estudio de hoy. Vamos a dejar abiertos los micrófonos para que quizás puedan comentar algo que les ha parecido, alguna consulta, alguna acotación, lo que quieran compartir. Ahí están abiertos los micrófonos para que en estos últimos minutos podamos compartir. Ay, sí. Sí, bueno, la palabra del Señor siempre a uno la sorprende y la vuelve a sorprender siempre. Que uno lee la palabra o la lee con más detenimiento. Y realmente nosotros siempre pensamos que, que el adulterio es juzgado desde el momento en que la persona tiene su compromiso de matrimonio, o sea, se casa. Pero aquí nos deja claro la palabra que desde cuando uno toma un compromiso con la otra persona de casarse más adelante, y es como que otra vez te vuelve te vuelve esta palabra a tocar, te vuelve esta palabra a hablar, te vuelve esta palabra a enseñar. Y eso es lo rico que tiene la palabra del Señor, que no es, que no es como que pasa de moda, o se envejece y ya no cumple no cumple su, ¿cómo se llama esto? Su cometido, sino que todo lo contrario. La palabra no muda, no envejece, no pasa de moda, sino que siempre la palabra del Señor permanece. Así que ese es lo que yo puedo decir hoy día, eso. Pero la palabra del Señor te va hablando a ti diferentes cosas. Eso es lo grande de la palabra del Señor. Eso quería compartir. Amén, pastora, tremendo, ¿eh? Eso es como dice usted, lo rico de la palabra, que la palabra no pasa de moda. Podemos escuchar un versículo 10 veces y quizás... No se escucha. Eso es lo rico de la palabra, que la palabra siempre nos va a traer algo nuevo, nos va a enseñar algo nuevo, nos va a enriquecer de manera, ¿cierto? Podemos escuchar un versículo 10 veces y quizás las 10 veces si profundizamos, Dios nos va a enseñar algo nuevo. La palabra siempre tiene algo fresco que compartirnos, que enseñarnos, porque es viva y tiene vida en sí mismo. Tremendo, pastora, lo que compartí igual. Ahí están abiertos los micrófonos para que sigan compartiendo. ¿Algo que aportar alguno de los demás? Estamos aquí en confianza, así que pueden aportarnos. Aquí. Porque me llamaba la atención que yo me quedé pegado leyendo lo del Levítico. Yo no lo leo muy seguido y es súper fuerte lo que dice ahí. Y explícito, nada implícito, explícito. Y bueno, me imagino que cultura menos, apaguen eso, conocimiento menos, o sea, no sé si menos conocimiento, menos desarrollo, menos cosas, más sencillo todo.
las soluciones eran más fáciles y más drásticas para ejemplificar el asunto. La sociedad ya no tenía el desarrollo que tienen ahora. Si ahora hablamos de que pudiéramos aplicar eso, sería imposible. Sí, Habría un montón de gente muerta. sí, sí. Pero era lo que resultaba y lo que me llama la atención es el detalle de todo eso y que en realidad a lo que fue, no sé, lo que Jesús extrapola después o lo que ejemplifica es, en cierta forma, en ese ejemplo siempre me he dado vuelta porque muchos dicen que Jesús, que el amor y la cosa, y no sé si es tan así de que el amor y que es puro amor Dios y que perdona y todo el asunto, sino que fue lo más drástico, porque no acordamos lo que creo, ahí es donde sigue, después un poquito más adelante dice, vete y no peques más, ni yo te condeno. Sí. Yo siempre he dicho que es una de las frases más duras que hay, porque todo el mundo habla de Jesús como que andaba puro amor y paz, la gente que quiera moldar a Jesús, pero en realidad siempre le dicen que cumplió todo, nada más que puso un ejemplo con los pies en la tierra y usó en cierta forma el criterio en contra de estas personas que querían aplicar la ley sin mirar nada. Y cuando le dice al final eso, vete y no peques mal, y yo te condeno, vete y no peques mal, enrostra su pecado de principio a fin en la cara a la mujer. Y claro, es como se debería enrostrarnos a nosotros el pecado, y a nosotros las palabras a veces suenan suaves, pero son igual de duras. Si uno se pusiera y cámbiale el nombre y póngase en el lugar de esa mujer y le digan vete y no peques más, es como ubícate, sigue tu camino y no metáis más las patas. Claro. Entonces ya me gusta eso, me gusta porque en cierta forma uno no debería dejar esos pasajes de lado, siempre nos quedamos con los pasajes más de las promesas y cosas así, pero en cierta forma el tema de entender las ordenanzas que habían tiempo atrás debería igual movernos un poco a decir chuta, lo drástico que era, lo drástico que tenía que ser en ese tiempo, y ahora las cosas no tan drásticas nos parecen excesivas en esta sociedad, y que podamos no sé, mirar bajo la misericordia del Señor, mirar nuestra vida y decir perdóname Señor y ayúdame a salir adelante, ¿cómo se llama? Examinar nuestra vida bajo esto y que nos sirva como de espejo para poder entender nuestra vida bien. Gracias, Felipe. Sí, igual es importante eso de que lo que quiere el Señor igual es que rectifiquemos nuestro camino, pues vete y no peques más. O sea, no habla que pasó por alto su pecado, sino que le estaba pidiendo arrepentimiento, que cambiara su camino, que en cierta forma le sirviera, porque en él es la única forma de vivir de manera santa. No sé si hay alguien más que quiere compartir. Pastor. No, hay varias cosas que me llaman la atención. La última reflexión que hizo usted también es que a pesar de toda la condenación que hay, Dios no vino a condenar, y Él vino a dar vida. Y lo que decía Felipe también, lo otro que me llamó la atención, como decía mi esposa, a veces leemos, pero aquí el comparasco siempre es fictivo, tanto en el mundo secular como en el mundo religioso, y aquí, claro, nosotros siempre hablamos, y muchas veces a lo mejor hemos predicado sobre la mujer adúltera, pero nunca dejamos al hombre adúltero, al hombre fuera del acto, y ambos habían cometido pecado y ambos tenían la misma sentencia, pero como bien decía, probablemente tenía santo en la corte y dejó de lado, pero como había un propósito ahí de tentar a Jesús, bueno, pero como Jesús es Jesús y él ataca a donde más le duele al hombre, porque nosotros tratamos a suavizar para que la gente no
no se sienta mal, pero Jesús iba directamente a la conciencia del hombre. Y eso es bueno. Cuando le dicen, ni yo te condeno, vete y no peques más, sí, le dice, sí, lo que están diciendo los fariseos, los escribas, es verdad, tú tendrías que morir a piedrada. Pero yo no te condeno, si los demás no te condenan, pero vete, reconoce que hiciste eso, no peques más, es lo que mismo. Bueno, una reflexión para nosotros, para este mundo que estamos viviendo, que vemos en el medio secular nuestro, todo el mundo acusándose unos con otros, y ahí se hace efectivo que a veces cuando entramos en esta situación, en esta parada de siempre estar emitiendo juicios, no nos vemos a nosotros mismos. Así que creo que la palabra cada día se hace vida en nosotros y aprendemos, y al aprender crecemos un poquito más. Amén. Amén. Tremendo, como decimos, el estudio, tremendo la palabra, tremendo lo que el Señor a diario nos enseña. No fue necesario que Él emitiera ningún juicio. Él no condenó a los fariseos, ni les dijo, ustedes quieren matarme, ni a los escribas, sino que cada uno, según su conciencia, fue acusado. Es tremendo. Pero el perdón de Dios también se extendió para la mujer. Qué tremendo también esto lo vivimos. Cada uno de nosotros somos, cierto, como esa mujer. Y hemos recibido su perdón y una oportunidad de vivir de nuevo. Nos hemos encontrado de frente con la misericordia. Hay una diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia es que nos den lo que no merecemos. La gracia es que nos den lo que no merecemos, un regalo que no merecemos. Y la misericordia es que no nos den lo que merecemos, que no nos den lo que merecemos. Porque quizás en este caso la mujer merecía la muerte, pero Jesús en su misericordia no le dio lo que ella merecía. Entonces la diferencia entre gracia y misericordia. Tremendo el estudio de hoy, ¿cierto? Tremenda la palabra que siempre nos enseña, ¿cierto? Y trae algo, un refrigerio nuevo a nuestras vidas. Vamos a despedir el estudio de hoy rogándole al Señor que nos bendiga, y voy a pedir a la pastora que nos envíe en bendición, ¿cierto? En el estudio de hoy. Que Dios la bendiga. No, está muteado. Tiene que activar. Ahora sí. Ahí sí. Sí, ahora Ahí sí. sí. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, de la gloria, porque también, así como la mujer, Señor, fue confrontada, Señor, también nosotros somos confrontados con nuestro pecado cada día, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener un corazón humilde y arrepentirnos, Señor. Y Dios mío de la gloria, cada día, Señor, a través de tu palabra, Dios mío de la gloria, Señor, poder entender, como decía nuestro hermano, la gracia y la misericordia, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias se renuevan día con día, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, por ello. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender y a comprender, Dios mío, de la gloria, lo que tú nos has hablado por medio de tu palabra, poniendo tus ejemplos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a reflexionar en nuestros caminos, Señor. Apartarnos del mal, Señor, de la gloria, y seguirte a ti, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos, por cada una de las familias que ha estado presente en este estudio. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vamos madurando un poco más, creciendo un poco más. Vamos, Señor, también entendiendo un poco más, Señor. Vamos, Señor, también siendo confrontados con nuestro pecado, Señor. Y vamos también, Señor, reconociendo tu amor y tu poder, Dios mío. Te alabamos, Señor, y te honramos, y queremos que tú nos despidas a cada uno, Señor, en el amor tuyo, Señor, de la gloria, y reflexionando en los días que nos toca por delante, Señor, en esta palabra tan grande, Señor, y tan maravillosa, en este hecho, Dios mío, de la gloria que hoy día tiene tanta relevancia, Señor. Te damos tanta gracia, Dios mío. Y pedimos que tú bendiga a nuestro hermano Sergio cada día, le des gracia, sabiduría, entendimiento, para que cada día, Señor, podamos ser enseñados a través, Señor, de lo que tú has traído a su vida, Señor. Te alabamos y te honramos, Señor, y queremos que tú traigas una bendición muy en especial en estos tiempos
para ellos, Señor, como familia, la situación que están viviendo. Y nosotros, Señor, todos podamos, Señor, estar cada día, Señor, en esa unidad, en ese amor, en esa humildad, Señor, delante de tu presencia. Gracias por tu amor y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús.